En cada persona hay una historia de intentos de superación de sueños, de planes. Cada mente traza su propio camino, pero algunas veces algo sale mal y siempre hay delincuentes que tratan de aprovecharse de eso. Se disfrazan y ofrecen oportunidades maravillosas, empleos increíbles con sueldos jamás soñados y hasta enamoran, pero simplemente engañan, secuestran y explotan a la gente. En la mayoría de los casos, sus víctimas son mujeres que sufren no solo el crimen, sino el silencio y un temor que parece imborrable. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos una vez más aquí en su programa Fondo para que no caigas. En esta ocasión tenemos estudio lleno y me da muchísimo gusto, por supuesto, referirme a esto. Y usted en casa también participa de forma importante en este programa. Hoy, como ya vimos, vamos a hablar de la trata de blancas, la trata de personas. Este tema que ya hemos tratado en este programa, pero que dada la importancia que esto requiere por parte de toda la sociedad y que se le ponga mucha atención, pues decidimos hacer otros 2 programas sobre esto de la trata de blancas. Y yo quiero agradecerle de verdad, es un honor para mí recibir en este estudio de Fondo para que no caigas de Mexiquense TV a Rosy Orozco, un pilar en esta materia. Rosy, gracias. Tú has hecho muchísimo por este tema, para prevenir, para ayudar y para informar a la gente de este grave problema que es la trata de blancas. Bienvenidas. Gracias, Eduardo. Pues precisamente gente como tú, que estás sobre todo preocupado por la juventud. Aquí veo demasiados chicos, chicas que sé que van a ser voceros de esta causa y que gracias a personas como tú están impidiéndose ya que estas mafias crezcan. Muchas gracias, Eduardo. Al contrario, yo creo que la participación de ustedes es fundamental. De los jóvenes aquí en el estudio es fundamental porque ustedes son la herramienta básica de este programa. Y quiero agradecer también al doctor José Luis Abud Pérez, coordinador general de la Comisión Unidos contra la Trata. Ayub, no Abud, Ayub, perdón. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, muchas gracias y un honor estar aquí en tu programa y también muy contento con tantos jóvenes. El problema es un problema que afecta sobre todo a jóvenes y es importante que puedan estar escuchando y puedan sensibilizar y que puedan hacer preguntas para ver de qué manera podemos evitar que este problema siga sucediendo. Porque además las vías para ubicar a las víctimas son muchas, ¿no? Hoy por hoy, con las redes sociales y con todo esto, ¿no? Pero las redes sociales juegan un papel importante de 2 formas, ¿no? Apoyando, distribuyendo, sensibilizando, pero también es una de las formas que los tratantes utilizan para poder enganchar a sus víctimas. Muy bien, pues bienvenido. Muchas gracias. También nos acompaña el licenciado o la licenciada Jania Echeverría. Ella es directora general del Programa contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Jania, bienvenida. Muchísimas gracias, Lalo. Gracias por la invitación. Bienvenidos todos. Es un gran tema. Definitivamente la prevención es la herramienta más importante para poder combatir este delito y se tiene que conocer. Qué bueno que están aquí y hagan las preguntas que necesiten. No se queden con ninguna duda, por favor. Muchísimas gracias. Y también la doctora Guadalupe Trujillo Borboya, tú ya nos has acompañado varias veces en este programa, Guadalupe, y tú vienes de Centros de Integración Juvenil, porque también es importante alertar a los jóvenes de que quienes caen víctimas de la trata, bueno, pues a veces utilizan las drogas, los victimarios, para amarrarlas. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, está muy de la mano y lo importante es que sepan que hay lugares a donde se pueden atender. Bueno, pues a todos ustedes, bienvenidos y muchísimas gracias. Y comenzamos. Yo quería enfocar el programa, este primer programa, Rosy, si estás de acuerdo, con las 3 P's. El Estado de México ya recibió un premio al respecto por esta labor que tú encabezas. Las 3 P's, que es prevención, protección y la persecución del delito, ¿no? Entonces, persecución del delito. Entonces vamos a empezar por la primera P, prevención.
Aquí en el Estado de México, más de 20,000 personas fueron capacitadas, como hoy todos y todas, que si saliendo de aquí esta información la difundimos, que si le decimos a todos que vean el programa, si lo grabamos en nuestras redes, en nuestras twitters, todo, y lo mandamos a todo mundo, vamos a ser parte de la solución. Porque aquí en el Estado de México se hicieron campañas con La Trata No Se Trata, donde estuvimos además difundiendo el teléfono 01800-5533-000. Recibimos muchas denuncias que hoy pues ya están en investigación y pues fue el primer eje rector. También felicitamos al doctor Erubiel Ávila porque aquí se atienden a las víctimas. Increíble saber que en todo el país solo 3 entidades federativas, que son Distrito Federal, Estado de México y Baja California, son los únicos que ayudan a esas víctimas que se les rompieron todos sus sueños a recuperarlos en refugios especializados. Y que no se convierten en doble víctimas, ¿no? Exacto. Porque de por sí uno es víctima. Y luego va a denunciar y resulta que también es víctima de los que supuestamente tienen que procurar justicia. Así es. Las víctimas del Estado de México, como de Baja California y DF, son llevadas a lograr sus sueños. Una de estas chicas que fueron rescatadas en el DF va ahora a estar en un simposio interreligioso en el Vaticano. ¿Y sí se puede salir del problema? Sí, hay chicas que si las ayudamos, esa resiliencia les lleva, como Norma Bastidas, a romper récord Guinness, llegar desde Cancún hasta Washington y duplicar, casi triplicar el récord Guinness. Es una heroína, está en las portadas de las revistas. Una persona que ha sufrido un daño tan grave, pero que se levanta y sale adelante, es una heroína. Y yo, el sueño de nosotros como Comisión Unidos, estoy segura que la de CNDH y de muchos aquí, es que esas jóvenes un día sean las mujeres poderosas de Forbes, las mujeres heroínas del mundo, y un día a lo mejor un premio Nobel de la Paz, alguna de ellas. Bueno, vamos a platicar con los jóvenes. ¿Tú cuántos años tienes? 18. ¿Tú has escuchado mucho de esto de la trata de personas? ¿Qué has escuchado, por ejemplo? No he escuchado mucho, la verdad. Solo veo las noticias y como leo ¿Tú sobre qué el tema. entiendes por esto de trata de personas? La extorsión a gente, agarran a mujeres, las esclavizan, las obligan a ser esclavas, las obligan a hacer cosas que no quieren. ¿Lo has platicado, por ejemplo, esto con tus amigas? No es un tema que toque mucho. ¿No? ¿Por qué no? ¿No te interesa o no? No es que no me interese, sino como nunca he vivido la experiencia, nunca me ha tocado o nunca he escuchado de un amigo una cosa así, pero, o sea, veo las noticias y la verdad sí me preocupo, pero no es un tema que toque mucho. Muy bien, a ver tú. ¿Tú qué has escuchado sobre este tema? Pues igual no mucho en las noticias o de... ¿De qué te has informado, por ejemplo? Pues sé que ha habido, bueno, en México ha habido varios casos, pero no sé específicamente. Solo. ¿Y tú? Yo, ¿Has escuchado algo sobre el tema? pues de que he escuchado, sí, como que desde casa, cuando te educan de que, o sea, si eres niña, cuando eres chiquita, siempre de nunca le hagas caso a desconocidos, no le abras puerta a extraños, no vayas al baño sola. Como que los principios o sea, como que tus papás te previenen para que no seas como una víctima tan fácil, te dan como... Bueno, a mí ¿Cómo me crees dieron la tú que puedes educación. ser víctima de una de estas personas? Pues yo siento que la falta de comunicación con tus padres o cuando tienes problemas hasta contigo misma, como que siento que los que tratan de buscar las víctimas saben localizarlas. Entonces, si tú estás en un estado vulnerable, pues es más fácil que caigas en esas Qué importante lo que acabas de cosas. decir. ¿Te ha pasado? No, la verdad no. ¿No? Pero, por ejemplo, ¿te ha pasado que te has sentido vulnerable o no estás del todo bien anímicamente y alguien te habla bonito y le contestas? Pues en mi caso yo siempre, bueno, en mi familia es como que tuvimos mucha comunicación, entonces no, o sea, sí me he sentido mal, pero como para estar en un estado muy vulnerable, no. ¿En internet no te han buscado? Sí, pero también es como, no respondas mensajes que no, o sea, ¿Y te de han gente llegado que mensajes? no conozca, sí, ¿Cómo cuáles? pues como de usuarios anónimos que diga como de, hola amiga, ¿cómo estás? Hay que vernos, y no la conoce, entonces no le contestas. Ah, muy bien. ¿Eso lo platicas con tus padres? Sí. Bueno, ¿y tú? Yo, bueno,
He escuchado mucho que en México, bueno, para la mayoría de que se hacen los secuestros es para, pues, robarse a las niñas y llevárselas a otro país para venderlas o, no sé, usarlas, como, o sea, para esclavitud. O sea, es lo que más he escuchado de secuestros, que su finalidad es esa. ¿Tú crees que puedes ser víctima fácil de estas personas? Pues yo digo que como niña sí, o sea, sí es fácil. ¿Qué es lo que te preocupa? Pues de hoy en día, pues yo creo que, o sea, salir, que sales con tus amigos X y que alguna persona te trate de secuestrar. Yo creo que eso. Es lo que te da miedo. Sí. ¿Y en el internet, en la compu, en el teléfono, te da miedo? Tener, por ejemplo, tantos amigos que no conoces. Sí y no, porque también si tienes bien, o sea, si sabes qué amigos tienes, por decir, en Facebook, de que si aceptas a tus amigos, o sea, si aceptas a la gente que en verdad conoces y no aceptas por aceptar o solo por tener amigos, pues, o sea, no tienes que tener miedo de esas páginas, pero pues mucha gente o sea, secuestradores tienen la modalidad de entrar a tus datos. Entonces yo creo que también es otro miedo. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa. Recuerde que usted también en casa participa de forma directa en este programa a través del Twitter, del Facebook, del correo electrónico, porque usted también hace este programa y estamos hablando de la trata de personas. Volvemos. Es Fondo para que no caigas. La trata de personas se define como la esclavitud del siglo XXI. Se le concibe además como la suma de todas las violaciones a los derechos humanos. En México, las mujeres de entre 14 y 17 años constituyen el sector más vulnerable. En la mayoría de los casos, estudiantes de secundaria o preparatoria son enganchadas por enamoramiento, por compra o por rapto. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advierte que México está catalogado como fuente, tránsito y destino de la trata de personas. Principalmente los fines de este delito son la explotación sexual comercial y el trabajo forzado. Los delincuentes secuestran, chantajean, amenazan a sus víctimas que además, si logran liberarse, muchas veces son señaladas por ciertos grupos sociales. Son personas que desarrollan un sentimiento de culpa y que se enfrentan a un doble proceso de victimización. Pues esa es la trata de personas. Antes de la pausa había mencionado yo trata de blancas y cometí un error gravísimo. No sé si se trata de blancas y me lo vas a decir por qué, Rosy. Bueno, pues hoy para empezar son varios delitos. No solamente es el tema de explotación sexual, sino también laboral, el tema de mendicidad forzada, que por cierto el DF es el primero en tener sentencia, el tema de extracción de órganos. Si no tiene nada que ver, no tiene nada más que ver con la cuestión sexual, sino todo esto que mencionas. Pero lo más importante es que se decía de esta manera hace mucho tiempo porque eran mujeres blancas las que trataban de introducir a la prostitución. Sin embargo, pues hoy es discriminatorio porque pues hay morenitas, hay chinitas, hay de todas las razas y realmente la trata no discrimina, puede ser cualquiera que pueda caer y cada hermoso joven o mujer pues merecen la libertad y no ser esclavos o esclavas. No importa sus rasgos físicos, no importa la condición social, todos merecemos ese respeto a la dignidad y la libertad. Jania, ¿cómo estamos en el país? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿qué reporte tiene al respecto? Mira, en México, yo creo que primero, si me lo permite, Lalo, hacer como un esquema de lo que es la trata de personas. Sí. O sea, principalmente, y luego ya continuamos con lo demás. La trata de personas jóvenes es cosificar al ser humano. La trata de personas consiste en tratar al ser humano como mercancía. Ustedes ahorita pueden traer una pluma, un suéter, el ser humano deja de ser
bueno, el tratante lo deja de ver como un ser humano realmente y es utilizado como mercancía en el comercio. Es la explotación del ser humano por el ser humano, de alguna forma. Las modalidades son explotación sexual, explotación laboral y extracción de órganos. Son las tres modalidades que se ven. ¿Y en las que tres existen. cómo andamos? La principal, mira, la más visible es la explotación sexual, en la que el 80%, alrededor del 80% son mujeres y niñas, son en el sector más vulnerable. Otro de los sectores vulnerables también son las personas migrantes, por ejemplo. Pero sí, definitivamente las mujeres, las niñas son el sector más, niñas y niños también son el sector más vulnerable. También quisiera recalcar que no únicamente las mujeres son víctimas de explotación sexual y hombres víctimas de explotación laboral. No, también existen hombres que son víctimas de explotación sexual y mujeres que son víctimas de explotación laboral. Danos ejemplos de explotación laboral. La mendicidad ajena, por ejemplo, la servidumbre, los trabajos forzados. Se ve mucho en fincas cafetaleras. En el norte del fincas, país hay mucho, en ¿no? todo el territorio nacional se da esta modalidad también. ¿Y qué se está haciendo para combatirlo? Bueno, existen muchas campañas de prevención. Como lo mencioné en un principio, lo principal es que se conozca. Muchas veces jóvenes, las víctimas no saben que son víctimas de este delito. Entonces, lo principal es que el delito, tanto para prevenirlo como para cuando ya están adentro o estamos, porque quiero decirles que todos podemos ser víctimas de trata de personas. Nadie está exento a ser víctima de este delito. O sea, no podemos decir yo no puedo ser víctima, a mí no va a pasar, o verlo como algo lejano. Es algo que está muy cerca de nosotros y tenemos que tener cuidado. ¿Y cómo tener cuidado? Cómo tener cuidado, por ejemplo, no aceptar Facebook, bueno, por medio de internet y de cualquier forma. No aceptar ofertas de trabajo engañosas, por ejemplo. Modelos, Sí, o no falta que te ofrecen 8,000 pesos a la semana, por ejemplo, ¿no? A lo mejor es un ejemplo burdo, pero esquematiza de lo que se trata. Muy bien. No existen esas. Muy bien. Doctor José Luis. Eduardo, pues de lo que están comentando es muy interesante. Efectivamente, la trata de personas no es únicamente con fines de explotación sexual. La Ley General para Prevenir y Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas nos establece en su artículo 10 lo que es el tipo penal básico, lo que es la explotación, pero existen 11 modalidades que pueden ser consideradas como trata de personas. Ya comentaron unas aquí, hay otras importantes que también involucran a los jóvenes, como es el matrimonio forzoso. Si obliga el padre o el tutor, una persona que tenga autoridad sobre la persona que se case, simplemente la obliga a casarse o la obliga a que se case con fines de explotación sexual, también es considerado trata de personas. Y también... es una cuestión de usos y costumbres ese también. Es un problema grande porque efectivamente todavía en algunas regiones de nuestro país se utiliza como, o es parte de los usos y costumbres, que el padre case o obligue a casar a la hija. Estaba viendo yo que es un problema además sobre todo con menores de edad. En muchos casos la UNICEF establece que alrededor de 700 millones de mujeres vivas el día de hoy fueron casadas antes de los 15 años. Y esto pues va generando un problema muy grande. Como comentaban, las personas todavía no identificamos esto como un delito, sigue sucediendo. Hay otro tipo de modalidades de trata de personas también. Hablábamos ahorita de lo que es explotación laboral. La ley nos establece 3 fracciones básicas de lo que podríamos considerar explotación laboral. Si nosotros le pagamos a una persona por debajo del salario mínimo, ya sería considerado delito como trata de personas. Si nosotros estamos explotando, la cantidad que le pagamos a la persona es desproporcional al trabajo que lo estamos haciendo realizar, sería considerado de inmediato trata de personas. ¿Y cómo puede saber la gente que está pasando eso? En este caso, lo del salario es evidente. La otra fracción que te iba a comentar es cuando le ponemos a trabajar a la persona y no le damos las herramientas de salubridad o las herramientas necesarias para que realice su trabajo. Vamos a suponer que ponemos a una persona, un caso que sería muy ejemplificativo, ponemos a la persona a trabajar en una mina y no le damos los elementos para que se cubra, casco, etcétera. Bueno, a los bomberos de la Ciudad de México, por ejemplo, no les dan el equipo para no les darán el equipo y podría pues establecerse de esa manera. Ahora, en la fracción que me comentabas, la desproporcionalidad de lo que estamos pagando contra el trabajo, pues una vez llevado a proceso, se tendría que ver a través de peritajes y esto, esa desproporcionalidad.
Ahí Adelante. yo te quisiera decir que hoy esta ley está vigente, sin embargo hay un gran riesgo de una minuta del Senado donde este artículo que es el 21 lo quieren derogar. ¿Por qué? Pues no lo entiendo. Yo ya hablé, por ejemplo, con una de las fracciones que traen una campaña que dice salario digno. Yo digo, oigan, ¿cómo ustedes van a derogar salario digno cuando esto que logramos en la 61 legislatura es un salario digno? El artículo 21 lo quieren derogar. Quieren derogar... Dinos, recuérdanos exactamente. Es lo que acaba de comentar, exactamente. Cuando tú ganas menos de lo que tú estás trabajando o abajo del salario mínimo o sin las condiciones de protección, en condiciones de esclavitud en una mina, es trata de personas, es el artículo 21. Y eso no lo quieren por qué derogar. lo quieren derogar. Luego quieren derogar el 19, que es lo que decía Jania. Cuando tú le dices a alguien, vas a ser edecán, te voy a pagar un dineral, no sé qué, que es lo que hacía algún personaje por ahí político. Bueno, entonces en ese momento se convierte en trata de personas porque la induces a la prostitución. En ese momento, ese artículo no entendemos tampoco por qué los quieren derogar, 19 y 20, que tienen que ver con contratos engañosos para inducir a una persona que le contrataron para un fin hacia la prostitución. Quieren pues también convertir, pues ahora sí, voltear toda la ley. Hay un artículo, por ejemplo, el 13, que creo que les va a dar aquí el infarto a todos los jóvenes y a todas las señoritas. Ahí cambian el sentido de la ley y ponen explotación o beneficio, pero dice, por ejemplo, de conductas sexuales. Pues el Ministerio Público va a llegar y va a decir, oiga, usted, o por ejemplo, actos privados con tu pareja. Si le bailó en el tubo, por ejemplo, la esposa al esposo en la habitación, pues no tiene nada de malo. Pero ahí dice, si se beneficia. A ver, señor, ¿usted estaba triste antes de la relación sexual? Pues sí. ¿Y cómo terminó después? No, pues muy contento. Pues ya se benefició. 15 a 30 años, le llamamos la ley genocida. Estúdienlo, por favor. Miren, el otro día oí a un catedrático en una universidad reírse como loco. Estaba un colombiano diciendo, pero qué barbaridad, ¿cómo he llegado en este momento al país? Si esta ley genocida pasa, pues ya no podemos tener ni relaciones sexuales con ese artículo. ¿Cómo lo cambian? ¿Y quién hizo ese artículo? Bueno, pues la senadora Dávila, que quiere ser gobernadora de Tlaxcala, ella es la y que ahí está, el problema está gravísimo en Tlaxcala. Insiste de pasar esa minuta que trae tantas inconsistencias, que le quite el fondo a las víctimas, que beneficia a los tratantes y lo peor, Eduardo. ¿Por qué? A ver, ¿cómo que le quite el fondo a las víctimas y beneficia a los tratantes? Hay un fondo especial para que a la víctima lo que se le incaute al tratante vaya al fondo de víctimas. Ajá. Lo más justo del mundo. ¿Y ella quiere desaparecer eso? Claro. Pues ¿por qué? No entiendo. ¿Se beneficiará? Y además, lo más grave es que los cambios a los tipos penales, como lo que hacen en el artículo 10, beneficiaría a los que están en la cárcel. Saldrían de la cárcel los tratantes. Y todas estas niñas van a tener 500 tipos otra vez en la calle, más o menos son los que están en la cárcel, si esa ley, si esa minuta pasa, Eduardo. Hombre, a ver, ¿tú sabías todo esto? No. ¿Y qué opinas? El micrófono. Pues que está mal, ¿no? Tratar personas. Pero yo la verdad tengo una pregunta, o sea, quiero saber el índice de casos que se han dado aquí en México. La verdad no sé si exista un índice. A ver, ya nos dijo un poco Jania, pero a ver. Mira, sí hay un registro de casos, averiguaciones previas tenemos más en todo el país, en todo el territorio nacional, más de 2,000 averiguaciones, más de 2,000 averiguaciones previas. En materia de consignaciones, tenemos alrededor más de 700, que realmente son pocas, y en materia de sentencia tenemos 152. Que las cifras en realidad dicen poco. Dicen poco porque... Lo grave es lo que hay atrás de todo esto, lo que nos decían acá. Y lo grave es que también la gente no denuncia. La gente no denuncia por desconocimiento de la ley, por desconocimiento del delito, por miedo. Es un delito que evidentemente... Ahora yo les voy a decir una cosa, en un table dance no se ven tan tristes las mujeres. Y menos con drogas, ¿verdad? Ahí ahorita vamos a entrar a ese tema. Si les parece bien, vamos a ver el expediente que tiene que ver precisamente con la trata de personas. ¿Saben nuestros jóvenes qué es la trata de personas?
Que una persona trafica con los usos de otra persona, es decir, con la esclavitud, no sé, incluso servicio sexual o servicio de limpieza pudiera ser. La explotación sexual de algunas personas para atribuir bienes económicos a los tratantes. Es cuando se utiliza a las personas para explotarlas sexualmente. Que las obligan a hacer cosas que no quieren hacer, de tipo sexual. Pues es cuando, por ejemplo, cuando los secuestran o así, se los llevan, se los venden o cosas así. Es un delito que se comete cuando algunas personas venden o utilizan con comercio sexual o para fines de lucro con las personas menores de edad o igual mayores de edad. Es un delito que priva de su dignidad a millones de personas. Los tratantes engañan a mujeres, niños y hombres de todo el planeta. Los someten a situaciones de explotación, ya sea sexual o laboral, trabajos forzados, servidumbre doméstica, mendicidad o extracción de órganos. La trata de personas está presente en todo el mundo y México no es la excepción. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que es un problema grave con un grado de impunidad alarmante. Desde el 2009 hasta el primer semestre del 2014 hubo 2.105 averiguaciones previas registradas, de las cuales únicamente 756 derivaron en una consignación ante un juez y solo en 152 casos hubo sentencias condenatorias. Así se desprende del documento la situación de la trata de personas en México. Según este reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solamente el 7.2% de los casos reportados han merecido una sanción. Yo en lo personal no me considero en riesgo, sin embargo yo creo que existe en nuestra sociedad al día de hoy. Pues ahorita no me preocupa, pero cualquiera puede estar en riesgo en algún momento. Pues sí, cualquier persona corre riesgo de eso. Pues yo creo que es un tema que debiera de preocuparnos a todos, porque nos involucra a todos como sociedad y debiéramos estar informados y debiéramos de participar en cuanto a brindar información a la sociedad que no conoce estos temas. No, pues sí, porque todos estamos expuestos y no sabemos cuándo nos pueden hacer algo. Bueno, actualmente sí es muy probable que seamos víctimas de trata de personas. Claro que todos estamos en riesgo, incluyéndome yo. La verdad es que cualquiera está en riesgo. Según el estudio, la situación de la trata de personas en México, de las víctimas identificadas, casi el 83% son mujeres. El 40% de las víctimas son menores de edad. Desde muy chica, a los 14 años, mi mamá me vendió un prostíbulo y donde estuve en varios. O sea, me fueron trasladando de uno a otro y nada, padecí muchas cosas. Un calvario día tras día porque éramos 5 chicas durmiendo en un colchón, nos daban de comer cuando ellos querían, nos drogaban. Tenían todo cerrado y con seguridad, había hombres cuidándonos y aparte en la habitación que nos metían a todas juntas, se la cerraban con llave y no entrábamos. En el caso de las víctimas extranjeras en nuestro país, la mayoría procede de Centroamérica, pero se ha detectado personas originarias de más de 30 naciones. Al respecto, Erubiel Ávila, gobernador del Estado de México, hizo un llamado para que los mexiquenses denuncien la ubicación de los llamados giros negros, donde se realiza este delito. El gobernador informó que hasta el mes de septiembre del 2014 se habían clausurado ya más de 1,000 de estos establecimientos en el Estado de México. El miércoles 1 de octubre del 2014 se entregaron reconocimientos por el trabajo en contra de la trata de personas. Esto en el marco del evento Todos Dejamos Huellas, ante la presencia de autoridades, representantes de la ONU y de organizaciones civiles. Rosy Orozco, presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata, explicó en qué consiste esta lucha. Son 3 ejes rectores: prevención, protección y persecución. Y no hay mucha ciencia para definirlo, porque son albergues que sean especializados en proteger a las víctimas y todo lo que está alrededor de precisamente asistirlas debidamente, que solamente Baja California, Estado de México y Distrito Federal tienen este cuidado de lo que yo quisiera subrayar como lo más importante.
Si en la lucha contra la trata de personas, las personas no son lo más importante, entonces no sé qué estamos haciendo en medio de una lucha tan importante, donde los seres humanos que se rescatan son el centro de esta lucha. El gobierno del Estado de México fue reconocido en este evento por su trabajo para combatir la trata de personas. El gobernador del Estado de México recibió la distinción, sobre todo a nombre de quienes han enfrentado ese delito. El reconocimiento lo acepto, lo recibo con humildad en nombre de las y los mexiquenses. Lo recibo en nombre de las supervivientes, Rosy, de estas mujeres valientes, valiosas, de niños, también de hombres, que han sido víctimas de este atroz delito, de esta esclavitud del siglo XXI. De ellas, de ellos es este reconocimiento. También recibió un reconocimiento especial el gobernador de la provincia argentina de Córdoba, José Manuel de la Sota. En Córdoba, Argentina, prácticamente han erradicado la trata de personas. Gobierno una provincia argentina donde podemos decir que estamos libres de la trata. Pero no es mérito de un gobierno. Nosotros simplemente hemos hecho lo que debemos hacer. El mérito es de la sociedad civil, que hizo suya esta lucha por la dignidad. El mérito es de los representantes de las organizaciones no gubernamentales, que abrieron nuestros ojos frente a este crimen que no registra fronteras, que es un delito universal, porque tiene repercusiones en la totalidad del planeta. Estas mafias que llevan adelante este negocio de esclavitud sexual y de esclavitud laboral y que obtienen enormes ganancias, son la negación de la dignidad de la persona humana. Los gobiernos del Estado de México y de Córdoba, Argentina, firmaron un convenio de cooperación en materia educativa y científica, social y cultural. Ambas entidades comparten experiencias en estrategia contra la trata. Este es el segundo negocio ilícito más rentable luego del tráfico de drogas. En este negocio, el ser humano y su dignidad tienen precio. Las redes criminales que se dedican a la trata de personas acechan más de lo que creemos. Pueden estar ahora mismo en internet tratando de enamorar a alguien para luego esclavizarla. ¿Verdad para ustedes? Silencio. No quiero ni un ruido. Seguimos aquí en Fondo para que no caiga. Recuerde que usted en casa también participa a través del Twitter, el correo electrónico y también la página de Facebook. Rosy, estábamos viendo en el expediente antes de la pausa, pues esto que ya habías mencionado, ¿no? De que muchas de las víctimas que son pues tratadas como objetos sexuales son drogadas para alcanzar eso, ¿no? Yo te preguntaba que a veces en los antros, en los table dance, en todos estos lugares, las mujeres no se ven tan tristes como podría uno pensar que estarían si están siendo víctimas de la trata. ¿Por qué sucede eso? Mira, primero que nada, un respeto absoluto a quien decide por su propia voluntad estar bailando en un tubo. Sí hay mujeres que están por su propia voluntad. Claro, y el problema no es el baile sobre la mesa, eso quiere decir table dance. El problema es la cama atrás y el pseudoempresario que explota la vulnerabilidad de esa joven, que las drogan, que las hacen esclavas para que necesiten esta droga. Aquí tuvieron ustedes en el Estado de México un operativo donde nos llamaron y estuvimos conociendo a 11 de estas jóvenes y nos explicaban ellas mismas cómo las hacen adictas y cómo verdaderamente eso les impide el poder escapar y estar como con una cadena invisible que las obliga. Y tú las ves, claro, pues, si están drogadas, pues muy alegres. Claro. Pero ¿Cómo las hacen víctimas, Guadalupe?
Bueno, inician el consumo primero involuntario. Ajá. Y poco a poco el organismo lo va creando ya voluntariamente. O sea, ¿Cuánto la tiempo persona- tiene que pasar para que Depende pase? de la droga. Hay drogas donde, por ejemplo, la heroína te haces adicto en muy rápidamente. Hay drogas que tardan un poquito más de tiempo, pero por ejemplo, la cocaína, específicamente el crack, la heroína, pues puedes tardar poco tiempo en que la gente se hace adicta. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya no puede dejar de consumir, y eso es de manera involuntaria, entonces requiere de la droga. Y esto ocasiona que pareciera ser que está contenta, pero realmente es el efecto de la droga. Lo que hacen es anestesiarse para no sentir. Doctor. También abre otras distintas formas de enganchar, además de la droga, también las enamoran a través del enamoramiento, o también a veces hacen que tengan hijos y les retienen los hijos y no les permiten verlos. Pero regresando a la parte de que se ven felices, que es un argumento que cotidianamente escuchamos, no nada más es la parte de la droga que las puede hacer ver que aparentemente están contentas. Muchas de estas mujeres fueron raptadas, secuestradas cuando eran pequeñas. Durante un periodo han estado viviendo esta situación de explotación. Hay víctimas, niñas, que fueron explotadas y violadas 30 veces o más diarias. Después de haber roto ya, vulnerado completamente sus derechos y haber roto su voluntad, llega un momento que lo que esta persona vive... ¿Lo ve normal? Lo ve normal. Y es lo que nosotros vamos, tú puedes estar viendo a la persona y dices, no, pues yo la veo que se está divirtiendo. No está divirtiendo, han roto ya su voluntad, la han llevado a cero, y entonces lo empieza a considerar como parte de su entorno. Inclusive en muchos casos, si no hay una intervención en esta parte, esta misma niña, esta misma persona puede convertirse en victimaria, precisamente porque es el mismo contexto en el que está viviendo. Luego ella hace lo que le hicieron a ella. Claro. Exactamente. Y a veces peor. ¿Y cómo salir de eso? A ver, Jania. Bueno, primero tú que estás en centros de integración juvenil, ¿cómo salir de esa situación en donde ya te hacen una persona adicta, que en donde ya lo único que te interesa es seguir consumiendo, y para seguir consumiendo pues tienes que seguir prostituyéndote? ¿Cómo salir de eso? Bueno, obviamente se requiere de un equipo, de un gran equipo, porque por ejemplo requiere atención psicológica, atención psiquiátrica, atención médica. Es primeramente saber que tiene un problema, saber que tiene una enfermedad. Las adicciones son una enfermedad, y si tú no entiendes que tienes esa enfermedad, no vas a requerir la ayuda, no la vas a pedir. Entonces ya el buscarlo te va a ayudar. El estar con un terapeuta, aquí lo más importante es que tú sepas que tienes que platicar de todas las situaciones que te están llevando al consumo para que realmente te puedan ayudar. Tampoco va a ser de que te tomes una pastilla y con eso ya se te quite. Y aparte es durante mucho tiempo, o sea, no nada más es de que un día que vayas ya se te va a quitar, es todo un trabajo multidisciplinario y por mucho tiempo. Muy bien. A ver, aquí, tú que eres experto en... ¿Me das tu nombre, por favor? Jonathan, tú ya has venido a este programa y eres experto en redes sociales también. Pues aquí platícale a los chavos cómo es tan fácil engancharse también en eso y cómo protegerse de esta situación. A mí me gustaría como plantear un escenario como de ejemplo para no dejar como los elementos aislados. Hace rato la chica mencionaba la cuestión de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces tenemos una chica con un problema de autoestima, sube fotografías con el escote, de repente truena con el novio, se siente muy mal, empieza a publicar en Facebook que se siente mal. Entonces estas redes no sabes por dónde te llegan. De repente hay alguien que se da cuenta que hay una chavita que está muy triste, que está necesitando esa atención hacia la fotografía, esa aceptación con la gente, entra en acción. Llega el patán, le empieza a hablar bonito, le empieza a tratar de una manera diferente. De repente ve que la chica seguido pone sus check-ins en tal café, en tal bar, ya la tiene bien ubicada donde va, ya sabe que es una chica que está vulnerable, entonces de repente en algún momento flaquea la cita, se ven, la droga en la bebida o alguna cuestión así, y ya pasaste de un problema de autoestima, de un problema de no cuidar tus publicaciones en las redes sociales y un problema de estar como con la defensa a la baja. En Facebook, en todas las redes hay manera de establecer candados. Facebook empezó para contactarte con amigos. Ahorita ya se salió de control y yo, bueno, por ejemplo, en mi propia cuenta tengo a 500 personas y de esas 500 personas yo creo que conozco a 100 nada más. Al principio se trataba de esta manera. Hoy en día se ha modificado y hay muchas maneras de establecer límites en eso. Facebook te permite crear grupos de amigos. El grupo de la universidad, el grupo de los conocidos, el grupo de la familia y el grupo de todos los demás. Si yo
quiero subir una foto mía o hacer un check-in, puedo editar mi privacidad para que esa información sea visible solo para mis verdaderos amigos y todos los demás no la pueden ver. Ese tipo de cuestiones, creo que nosotros como jóvenes es muy importante que asumamos esa responsabilidad, que no debemos nada más aceptar por aceptar a todo lo que está en línea, sino que nos detengamos a verlo y también conocer cómo funciona. Este tipo de mecanismos son muy importantes y nos pueden ayudar bastante para delimitar quién sí y quién no ve nuestra información íntima, porque llega un punto en el que ya son cosas que por cuestiones de seguridad no conviene mostrar. Muy bien, a ver, déjame preguntarle, ¿ustedes, tú tienes Facebook? A ver, ¿tienes Facebook? ¿Sí? ¿Y te cuidas? Como dice él. Por favor, pégate el micrófono. No, la verdad no. ¿Por qué? ¿Qué haces? Porque no sé, no sabía que había tantas cosas. ¿Pero no te preocupa eso? Ahorita sí. Porque no sabía también qué era. Ajá. ¿Y por qué no sabías? Porque no es un tema muy común. O sea, no es de que se hable a diario. Pero considero que se debe de hablar, ¿no? ¿O no? Pégate el micrófono, por favor. Perdón, sí. ¿Sí? ¿O no tienes idea más bien de lo que estás hablando? La verdad no tengo idea. No, pues yo creo que estás un poco mal, ¿no? A ver, ¿tú? ¿Cuál era la pregunta? Que la canción. ¿Tú te cuidas, por ejemplo, en las redes sociales? Sí, en las redes sociales sí. ¿Sí? ¿Que te cuidas, por ejemplo, lo que dijo él? De que pones candados con ciertas personas y todo esto. Sí, tengo privacidad. Y casi no acepto desconocidos. ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. A ver, Rosy, aquí hay un problema. Porque eso también pasa y hay que decirlo, ¿no? A veces no hay el interés de protegerse y pues aquí el llamado es pues que todos pueden caer, ¿no? Ustedes lo mencionaban. O sea, esa actitud creo que es vulnerable, ¿no? Y sobre todo conocer a los papás y mamás que una joven como tú han desaparecido de su casa. No tienen idea el dolor que viven familias, como oí a una mamá decir, vivo sin vida, como sin hambre, duermo sin sueño. Es el peor infierno que una familia pueda vivir, el que un hijo o una hija desaparezca de casa. Y por desconocimiento. Y pues muchas veces son porque dejamos entrar a nuestras redes a la gente desconocida. Y un día yo estuve chateando así con un tipo, y yo lo estaba haciendo con un ejercicio con el doctor Mancera y la Policía Federal, y créanme que al final yo decía, este tipo es bueno, me hablaba de Dios, de la Biblia, me daba consejos, la verdad me caía súper bien después de 15 días. Y además me decía bonita a las 7 de la mañana cuando el espejo te dice otra cosa. Entonces la verdad era tipazo. Y créanme, de veras, cuando lo siguió la policía, me dijeron es de los peores padrotes de la Merced. Es muy fácil caer en las redes de estos tratantes. No se arriesguen abriendo su Facebook, su Twitter a desconocidos. No lo hagan. Van a ser muy fácil víctimas de este delito. Y sobre todo trata de poner un poco más de interés a estos temas que en algún momento, ojalá Dios quiera que no te pase nunca, pero a lo mejor a un conocido tuyo sí. Entonces es importante saberlo, involucrarse, creo yo. No sé, yo no soy nadie para decirte las cosas, pero creo que podría resultar mejor. Vamos a ver esta cápsula que tiene que ver con la personalidad. Ella vivía en Colombia. Su hija estaba enferma. Su pareja ausente, no tenía oportunidad alguna de salir adelante. Pero un tipo se le acercó, le ofreció fama y dinero y se la llevó a Japón. Estuve allá secuestrada por 18 meses, me quitaron mi pasaporte y viví la explotación sexual y viví lo más degradante que cualquier ser humano pueda vivir. Marcela Loaiza fue víctima de la mafia yakuza. Estuvo 18 meses en manos de ese grupo criminal. La violaron, la golpearon, la amenazaron con matar a su hija y la obligaron a ejercer la prostitución en un país cuya lengua desconocía, donde no había nadie, absolutamente nadie a quien pedirle auxilio. Hoy vive en Estados Unidos. Escribió un libro en el que cuenta su experiencia y tiene una fundación para ayudar a las mujeres y combatir la trata de personas.
Yo tuve ayuda psicológica por 2 años. Esta ayuda psicológica me ayudó a permitir, a estigmatizar, a limpiar todo este dolor, y la verdad mi libro fue un catarsis total. Mi libro fue el exorcismo de toda esa pesadilla que viví, y pues a través de las historias que llegan a mi fundación, las chicas que me buscan, me siento muy orgullosa porque se identifican conmigo, entonces sienten esa confianza de identificarse, de hablar conmigo y de hablar libremente de su historia, porque hay un caso con nombre y apellido. Entonces eso me ha dado mucha fortaleza, ellas mismas. Marcela le pide a las víctimas de trata que no se queden calladas, que denuncien, que no se avergüencen. Y así recuerda que en los peores momentos en Japón, en un país totalmente desconocido para ella, pensó en lo peor, incluso en quitarse la vida. Varias veces pensé que no iba a salir de ahí. De hecho, quise quitarme la vida, quise rendirme, quise perderlo todo, quise ya no más. Esperaba que alguien me asesinara o que algo pasara, porque yo ya sentía que no había otra opción. Durante 18 meses, esta mujer colombiana vivió un infierno. Su sueño de ganar un buen salario, con un buen empleo y de triunfar en el extranjero, quedó derrumbado ante la pesadilla desatada por un grupo criminal. Marcela trató de huir, pero la encontraron en un contenedor de basura, la golpearon y en el hospital la vigilaban los criminales, además de que no podía comunicarse con nadie por el idioma. Cuando todo parecía perdido, un cliente y una chica le ayudaron a escapar. Un disfraz, con una peluca, y pues ellos me ayudaron a escapar a ir a la embajada colombiana en Tokio. Marcela llegó gritando a la embajada, golpeando la puerta, pero a la vez se sentía culpable y estaba avergonzada. No comprendía que ella solo era una víctima. Cuando llegó a su país, su madre no le hablaba. Le decían que había hecho algo deshonroso. No encontró apoyo ni protección de las autoridades hasta que un día una monja escuchó su historia y la hizo entender lo que le ocurría. En la justicia colombiana no hay ningún expediente con su caso. Nada. Honestamente, para mí lo más difícil que fue enfrentar a la comunidad, porque cuando uno quiere hacer una campaña como esta, existe el estigma, existe la señalización de la gente te cuestiona, la gente te critica, la gente no te ve como una víctima, sino como un victimario, y entonces eso fue lo más difícil para uno, y es lo más difícil para cualquier mujer que haya vivido la trata, es enfrentar a la gente para que la gente sepa llegar a uno y lo sepan manejar a uno con respeto, y lo miren a uno con mucho respeto. Eso es lo más difícil, enfrentar los medios de comunicación, enfrentar la sociedad, enfrentar la parte pública. Hoy Marcela cuenta su historia, ofrece pláticas y ayuda a otras mujeres a defender sus derechos, a no quedarse calladas y a prevenir. Yo quiero hacer prevención. Yo sé que uno meterse con el mundo de la mafia yakuza es difícil, no me interesa esa parte, pero sí podemos vencerlos haciendo prevención. Se puede evitar, se puede concientizar las jóvenes, las mujeres, las que vienen, nuevas generaciones, de que se puede evitar, y ese es mi objetivo principal. Quiero demostrarles a ellas de que sí se puede, las que lo vivimos, que sí se puede salir adelante, y las que no, que ni siquiera lo piensen. Una mujer que vivió atrapada, explotada por una mafia y que logró escapar. Me ofrecieron una chica para festejar. Fracasado, pecho frío, amargo, muerto, cualquiera. Qué mufa. En los grandes eventos deportivos, miles de mujeres y niñas son captadas para ser sometidas a explotación sexual. No manches la camiseta. Argentina, Argentina. Desde 2008, el Estado Nacional rescató 6.604 víctimas de trata. Llámanos al 145, línea gratis las 24 horas en todo el país. Paremos la trata. www.comitecontralatrata.gov.ar. Argentina nos incluye. Presidente.
Es una campaña en Argentina, ya lo vieron ustedes, contra la trata de personas. Y bueno, aprovechando el Campeonato del Mundo que fue en Brasil, también hubo una campaña muy importante, ¿no, Rosy? De no al turismo sexual. Así es. Me imagino que tienes conocimiento de eso. Sí, también ahí en Brasil. Y vemos hoy a hombres comprometidos como Miguel Herrera, el Piojo, que fue quien entregó el premio al doctor Erubiel, a los diferentes gobernadores. ¿Cómo el alcalde de Córdoba dijo que ya no había trata en Córdoba? ¿Cómo es posible eso? Bueno, como lo dice Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, como lo dicen varios hoy. O sea, que no hay antros. Presidentes municipales. Pero puede haber casa de citas. No, porque ya tenemos un número de denuncia que es el 01800-5533-000. Por ejemplo, Adrián Rubalcaba el otro día que nos reportaron un lugar en Coajimalpa, él dejó todo lo que tenía que hacer y se fue hasta con los policías y me dijo, no, Rosy, la verdad no es en mi distrito, no es en mi delegación. Y bueno, pues se atendió el problema y está igual Milpalta y Miguel Hidalgo. O sea, se está avanzando, federal. En México se está avanzando, pues y qué también, por supuesto, Marta Hilda aquí en Toluca está muy comprometida y queriendo que se comprometan más alcaldes en todo el país. Y que la sociedad y los jóvenes y todos se involucren, ¿no? A ver, tú querías decir algo, adelante. Bueno, yo creo que es muy importante que los padres hablen con sus hijos. Yo tuve la oportunidad de que una vez me preguntaran a mí que si sabía acerca de este tema. Afortunadamente, mi tío en ese tiempo estaba estudiando. Él me llevó a una obra de teatro para ver este tema. Y cuando salimos nos preguntó qué entendieron sobre el tema y ¿sabían esto? Y nosotros le dijimos, no, pues no, es que no lo sabíamos. Y nos dijo, es lo que tienen que hacer, tener cuidado ustedes. En esa obra yo creo que mis hermanos y yo aprendimos mucho y bueno, creo que es que los padres con los hijos se apoyen. Se involucren. Ajá, se involucren para que no caigan en estos. Ante el tema, ¿no? Porque yo creo que muchos padres dejan a sus hijos frente a una computadora muy pequeños. Yo pienso exactamente como tú. Muchos de nosotros, incluyendo muchos jóvenes, muchas personas, siempre pensamos que a nosotros no nos va a pasar. Y ese es el primer error, ¿no? A ver, ¿tú querías decir algo? Adelante. Bueno, yo creo que principalmente, como lo decía, no solamente se trata de sexualmente o así, inclusive hay niños pequeños que se roban para la extracción de órganos. Yo en mi estado lo veo continuamente que se roban. ¿Cómo? A ver, ¿de dónde eres tú? Ay, bueno, yo soy de Tepexpan y al parecer siempre hay, dicen que hay una camioneta y un carro que son del año, que se llevan a muchachas y a niños pequeños. ¿Para robarle los órganos? La verdad no sé si se los roben así, pero sí, o sea, sí está el caso en donde yo vivo. Ah, muy bien. A ver, tú atrás, ¿querías decir algo? ¿Cuántos años tienes tú? 14. 14. ¿Y ya has conocido, has hablado de esto, has escuchado, estás enterada, te preocupa, te vale gorro? Sí, me preocupa porque muchos como yo, muchas jovencitas caemos en ese error, nos creemos todo lo que nos dicen y estamos en peligro. Pues eso es lo que me preocupa. Y yo tengo una pregunta para el doctor. A ver, ¿cuál es? ¿Qué es lo que está haciendo México para prevenir todo esto? Tenemos 2 minutos y vamos a abordar otro programa con este mismo tema porque es muy importante. Pero a ver, en 2 minutos, doctor. En 2 minutos. En términos legislativos, hablábamos ya de que existe una ley general para prevenir la trata. Precisamente esta ley está sancionando todos estos delitos, los que han estado comentando. Por eso estamos preocupados, porque la ley se quiere modificar. Lo que nos decía Rosy al principio. Lo que nos comentaba Rosy. También existe ya, la sociedad civil se está organizando. Existen distintas organizaciones civiles como Sin Trata, que es de jóvenes, a la que se pueden acercar, como Ágape, que también es de jóvenes, a la que se pueden acercar, y a través de ellos pueden empezar a buscar cómo sensibilizar a otros jóvenes para poder luchar contra este delito. Eso es en términos generales lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo en México, y también organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos capacitando a jueces, capacitando a policías. Platicábamos hace ratito que han capacitado ya 105,000
servidores públicos en este tema. Todo esto es lo que está haciendo el país para poder luchar contra la trata. Les propongo lo siguiente, vamos a abordar todos estos temas en el siguiente programa, porque además nada más nos quedamos en la primera P, faltan las otras dos, ¿no? Que es protección y persecución. ¿Qué estamos haciendo en materia de protección? ¿Qué estamos haciendo en materia de persecución? Vaya, son cosas que debemos de saber todos, ¿no? Entonces, si les pido de favor que se queden, ¿se quedan? Claro. Perfecto. Nosotros nos vemos la próxima semana.